Una fiesta de participación popular, así califica el cientista político Tomás Mulián el desarrollo político y social de Chile en la década de los 60. Su nuevo libro, Antes del Chile actual, la década del 60, analiza un decenio de 2 presidentes, varias reformas e hitos históricos. Todo esto lo vamos a conversar ahora con Tomás Mulián, quien se encuentra en contacto con CNN Chile. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que hace tan especial o tan único ese periodo de la historia, la década de los 60 y el momento previo al golpe del 73? Bueno, es necesario hacer un análisis comparativo. Si lo miramos a la luz de hoy día, la década del 60 fue una década extraordinariamente importante. Ella comienza en el año 56 con el 20 Congreso del PQS y Nikita Khrushchev y termina con la Unidad Popular en Chile. Era una década donde se soñaba con la revolución y se creía que el socialismo era la vida buena, la vida justa, y además era la única forma de salir del subdesarrollo. Todos hablaban de revolución en esa época. Ibáñez de la Revolución Pacífica, el 52, Frei de la Revolución en Libertad, Allende de la vía chilena al socialismo o de la revolución con empanadas y vino tinto. Entonces era una década que hay que entenderla en su tiempo y que culmina con esa fiesta que fue la Unidad Popular, la cual termina en un drama y en una tragedia. Tomás, desde esa perspectiva... Por eso que yo escribo sobre esa década. Cuando usted analiza justamente el término de la Unidad Popular, para usted, ¿cuáles son las principales? Porque lo dice en su último capítulo del libro, analiza justamente las razones del quiebre de la democracia. ¿Cuáles son para usted las razones más profundas del quiebre de la democracia? ¿Cómo podríamos sintetizarla? Bueno, es un gobierno que realiza reformas muy profundas y que se enfrenta a un ambiente de polarización política extrema. Y la crisis llega porque la Unidad Popular no es capaz de entenderse ni con el centro político, que era la democracia cristiana, ni en su defecto con eventuales militares progresistas. Entonces, la fiesta termina en el drama. ¿Por qué digo que es una fiesta? Porque no solo se hacen reformas, también porque hay activa participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Entonces, termina en tragedia por lo que realiza, no por sus debilidades, sino por su fortaleza. Pero dentro de esa fortaleza no se encontraba precisamente un análisis realista del carácter de las Fuerzas Armadas chilenas. Ahora, cuando se habla de... Se ignoraba todo sobre ella. Cuando se habla de ese periodo como una fiesta, muchos chilenos lo recuerdan de una manera bastante distinta y de hecho el gobierno del presidente Allende nunca logró tener la mayoría electoral, nunca logró tener más del 50% de los votos. De hecho, en las elecciones parlamentarias que se realizan en marzo del 73, la mayoría es de la oposición. ¿Por qué no logró una mayoría ciudadana, una mayoría absoluta que le permitiera con ese mayor respaldo llevar adelante sus reformas? Bueno, en realidad consiguió la mayoría absoluta en las elecciones municipales que vienen inmediatamente después de la asunción de Allende, las elecciones municipales de 1971, donde llegó al 49,8% y con los votos agregados de la USOPO, que era un pequeño partido socialista, llegaba por encima del 50%. Pero esa mayoría se fue perdiendo y es más o menos lógico cuando se realizan reformas tan significativas. Y el gran error de la Unidad Popular es que no se impuso la tesis de Allende, la tesis realista de Allende, de los sectores moderados de la Unidad Popular. La Unidad Popular estaba dividida en 2 grupos, un grupo moderado y un grupo radical. Y la presencia de ese grupo radical no hizo posible que la Unidad Popular pudiese entenderse con el centro político o entenderse con los militares cuando estaba de comandante jefe del ejército el general Carlos Prat. Entonces, por eso, lo que para mí fue una fiesta, termina en una tragedia. Para otros fue siempre una tragedia. ¿Qué partidos actuales no han analizado todavía desde su perspectiva? Porque de la DC, y ya le vamos a preguntar, se ha hablado bastante, pero ¿qué partidos miembros de la Unidad Popular no han analizado todavía con autocrítica su rol en el quiebre de la democracia, a su juicio?
Yo diría que la Unidad Popular, todos sus partidos hicieron un análisis crítico de la Unidad Popular. Pero ¿qué pasó? Que durante la dictadura, por ejemplo, el Partido Comunista planteó la tesis del Frente Antifascista. Ese Frente Antifascista no se realizó, estuvo lejos de poder ejecutarse y el Partido Comunista gira entonces hacia la rebelión popular de masa. Yo me parece que el Partido Comunista no ha hecho una suficiente autocrítica de ese giro, porque el tránsito de la dictadura a la democracia, en el caso chileno, fue pacífico en su forma final. Estuvieron las protestas, donde hubo movilizaciones de masas muy activas, pero finalmente Pinochet pierde en el plebiscito y es forzado a tener que reconocer su derrota. Tomás, hay varias frases en las últimas semanas que de alguna manera hacen algún paralelo entre lo que se vivió en aquella época y lo que se vive hoy en Chile. Por ejemplo, una frase de la madre de la presidenta, de Ángela Geria, dice: siento un clima en el país que me recuerda mucho los últimos tiempos del gobierno del expresidente Allende. ¿Se puede hacer efectivamente algún tipo de paralelo en el clima, en la profundidad de las reformas que se están implementando, o son dos casos completamente distintos? Yo diría que son casos no completamente, pero distintos. En el periodo de la Unidad Popular pertenece además a otra época histórica, aquella época histórica que se termina con el derrumbe de la Unión Soviética. Hoy día ninguno de los partidos se declara socialista marxista y ninguno de los partidos quiere llegar rápidamente al socialismo, como era el eslogan de la época de la Unidad Popular. Tomás, en otro de los temas actuales, pero que hacen referencia al pasado, el embajador en Uruguay, Eduardo Contreras, militante del Partido Comunista, dijo que la democracia cristiana había apoyado el golpe de Estado. No le quiero preguntar sobre si fue prudente o no decirlo. Quiero preguntarle si es cierto o no, a la luz de un juicio histórico, las palabras de Eduardo Contreras. Bueno, a la luz de un juicio histórico, inicialmente la democracia cristiana apoyó el golpe. Está la carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, pero ese apoyo fue un apoyo que rápidamente se derivó en una postura crítica. Ya en 1980, en el plebiscito por la Constitución de 1980, Eduardo Frei en el Teatro Caupolicán hace un discurso crítico a la reforma, a la nueva Constitución. Entonces hubo apoyo, efectivamente, pero fue de corta duración. A mí me parece que, siendo embajador, no fue prudente. Si hubiese sido un ciudadano cualquiera, podía haber dicho lo que se le ocurra. Pero siendo embajador, está representando al gobierno de Michelle Bachelet, en el cual la democracia cristiana participa. Y esta alianza entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, un hecho inédito en la historia chilena, ¿es una alianza que tiene posibilidades de prolongarse en el tiempo, más allá del actual gobierno? ¿O usted cree que inevitablemente las diferencias entre ambos van a terminar por marcar un quiebre en la nueva mayoría entre la DC y el PC? Yo diría que se requiere para ello que las dos organizaciones dialoguen, se entiendan y dialoguen frente a los ciudadanos, porque esa es la gran virtud de la democracia. Yo creo que si estos diálogos se producen, pueden salir los aspectos más progresistas de cada uno de esos partidos. Hay que recordar que la democracia cristiana fue durante largo tiempo un centro ideológico que planteaba la sustitución del capitalismo por el comunitarismo. Entonces hay una dimensión progresista de la democracia cristiana que es posible que ese partido recupere. Al mismo tiempo, el Partido Comunista, después del derrumbe de la Unión Soviética, tiene que hacer claramente un acercamiento a las posiciones del socialismo democrático, que es el socialismo posible en el siglo XXI. Y eso implica
acercarse, como el Partido Comunista lo hace, a los reformismos avanzados que tienen lugar en América Latina, especialmente el de Chávez, el de Correa, el de Evo, también al Partido de los Trabajadores brasileños, pero se requiere entonces que el Partido Comunista haga ese tipo de análisis y se plantee como un partido partidario de un nuevo socialismo, porque los socialismos reales cayeron en la burocratización y por eso parte de ellos se derrumbaron. Tomás, usted en su libro también hace referencia a la influencia que tuvo en el quiebre de la democracia y en el clima también político, tanto el sistema electoral como el sistema de partidos y la convivencia entre ellos. Quisiera saber, llevándolo a la actualidad, la reforma que se está proponiendo desde el gobierno al sistema electoral, ¿es una reforma que ayude a profundizar la democracia, que ayude a la estabilidad de la democracia, o es un maquillaje finalmente al actual sistema? ¿Cuál es su juicio sobre la reforma planteada? Yo creo que una reforma al sistema binominal es una reforma adecuada, porque el sistema político chileno ha sido en el largo plazo multipartidario, y el sistema binominal, tal como existe con alianza, fuerza a la existencia de dos grandes coaliciones, dificulta mucho la aparición de una tercera coalición, lo que ha llegado a los comunistas a tener que entenderse con la nueva mayoría. Entonces, yo creo que un cambio de ese sistema me parece que puede ser adecuado para el fortalecimiento de la democracia chilena. En otro tema, Tomás, en las últimas semanas, sobre todo, ha tomado gran protagonismo la situación de la Universidad Arcis. Usted fue rector en su momento de esa universidad, entre 2003 y 2006, si no me equivoco. En ese periodo en el cual usted tenía un rol... 2006. ¿Perdón? 2004-2006. 2004-2006. En ese periodo, ¿usted se produjo en la Universidad Arcis en algún momento retiro de utilidades por parte de quienes se formaban en las corporaciones o quienes tenían roles en esa universidad? Yo creo que no. Cuando digo creo que no, estoy diciendo que no he tenido acceso a los balances de la universidad y a los archivos, pero en ese tiempo tanto comunistas como Más Marambio invirtieron en la universidad y no retiraron sus utilidades, sino hasta mucho después en el caso de Más Marambio. Y en el caso del Partido Comunista, que al menos militantes del Partido Comunista que tenían una de las sociedades ICAL y que eran parte también en algún minuto de la inmobiliaria, finalmente también retiran parte de las utilidades. ¿Eso puede ser considerado a su juicio como lucro o no? Puede ser considerado como una ganancia que no se invierte en la universidad. Y esa es la definición que tiene la palabra lucro. Por lo tanto, ¿hubo lucro de personas vinculadas al Partido Comunista en la Universidad Arcis? Al final de la participación de los comunistas, me parece que sí. ¿Y usted tiene alguna idea, alguna información de si eso fue finalmente al Partido Comunista o al pecunio personal de los integrantes de esas sociedades? Conociendo al Partido Comunista, yo pienso que fue para la organización y no para el lucro personal de los militantes. Pero yo desde el año 2006, que dejé de ser rector, no tengo ninguna información a fondo sobre las operaciones financieras de la universidad. Siendo miembros del directorio, algunos militantes del Partido Comunista, ¿pueden no haber sabido el estado en el que estaba la universidad? Porque hay una gran discusión, Tomás, respecto de cuando decide retirarse el Partido Comunista. Juan Andrés Lagos ha dicho que ellos no se desembarcaron porque supieron que la universidad estuviera muy mal, y hay otros como CIPER que sostienen que hay informes que se encargaron, auditorías que se encargaron y que se entregaron al directorio y por lo tanto todos sus integrantes sabían. ¿Se conoció o no el estado de la universidad por parte de los miembros del directorio? Bueno, yo no he sido miembro del directorio de la universidad y no conozco esos informes, pero yo creo
que conociendo el funcionamiento de la Universidad Arci, que los miembros del directorio podían acceder a una información amplia. Ahora, si accedieron o no, no lo sé porque yo no he tenido contacto con el directorio después de dejar de ser rector. ¿Le da la impresión a usted de que la universidad podría haberse usado como un medio para recibir dineros que está acreditado, que llegaron desde Venezuela, y poder luego esos dineros usarlos en la actividad política o en el financiamiento del Partido Comunista? Esa es una de las hipótesis que existe. Yo supongo que las comisiones investigadoras que se han formado van a poder llegar a una conclusión sobre ese aspecto. Tomás, usted decía, me parece que sí hubo lucro por parte del Partido Comunista y es probablemente plata, en su interpretación, que puede haberse destinado a la actividad política. ¿Qué tanto daña la imagen del Partido Comunista aparecer involucrado en actividades con las que, por cierto, la izquierda chilena ha sido muy crítico, con universidades más bien vinculadas a la derecha, donde ha existido el lucro? Bueno, yo creo que si ese lucro es efectivo y constante y él es causa de la crisis de la universidad, debería ser algo que el Partido Comunista se hiciera cargo y discutiera sobre ese tema en forma abierta. ¿Tiene sentido haber retirado dineros de una universidad que tenía un déficit tan grande? Si el déficit era conocido, por supuesto que no tenía sentido. Usted nos decía que los miembros del directorio tenían acceso a amplia información. Debieron haberlo conocido, ¿no? Yo supongo, yo lo supongo. Creo que los miembros del directorio tenían acceso a la información, pero aquí en Arci ocurrió además una maniobra que es la que suscitó la crisis en el corto plazo, que se dejó de hacer las operaciones de factorización con la banca que se hacían constantemente. Esas operaciones de factorización eran las que permitían que los cheques que los estudiantes entregaban, que eran desde marzo hasta diciembre, podían ser rescatados pagando intereses a las financieras. Tomás Mulián, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Chile. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa en Resumen Ejecutivo y ya estamos de regreso.